se van a encontrar con que no lo tienen de esta manera, ¿sí? Que no está ubicado de esta forma, ni está los conceptos tan fáciles para encontrar así, que decir, bueno, voy acá y directamente, sino que van a tener que como armar ese rompecabezas de términos que va planteando Freud en un poco en esa línea de tiempo, por eso es que yo se los presento a este esquema que ahora lo van a ver, para que ustedes puedan entenderlo evolutivamente, ¿no? Y puedan ir como ubicando estos conceptos. Bien, bueno, esto ya lo habíamos hablado en la clase anterior, dijimos que, digamos, el texto que ustedes van a usar, que es un texto de 1905, es un texto que es en donde empieza a hablar Freud de esta energía sexual, de esta pulsión. De hecho, allí habla de dos componentes o dos elementos de la pulsión, como es la meta y el objeto. Y luego de tratar de comprender qué es lo que se puede considerar como sexualidad normal, él concluye que la vida sexual no comienza en la pubertad como se creía hasta el momento, ¿no? Esta idea de que, bueno, la sexualidad tiene que ver con la reproducción, entonces comienza con la pubertad, con esta maduración física, fisiológica del sujeto para poder lograr una relación sexual y una reproducción, muy atado también a la época, y en esto sí lo vamos a ver después con esto de cómo hoy podemos pensar a la sexualidad, pero digo, en la época la sexualidad estaba muy asociada a la reproducción, a las relaciones sexuales en función de la reproducción, como también muy pegado a lo biológico. Entonces él dice, bueno, la vida sexual no va a comenzar con la pubertad, vamos a ver que hay, digamos, ya como gérmenes, por así decirlo, lo tomo hasta, digamos, en forma literal, como él dice, hay gérmenes de sexualidad en la niñez. Eh, por ende, hay que empezar a diferenciar lo sexual de lo genital. O sea, la sexualidad es mucho más que la genitalidad, dice Freud, y, y abarca, digamos, el desarrollo del sujeto desde el momento del nacimiento, por lo menos, ¿no? Él lo ubica ahí, pero entiende que tiene que ver también con el vínculo que se fue gestando previamente, justamente en ese periodo intrauterino. Y por último, bueno, obviamente que plantear que cuando uno habla de sexualidad y de vida sexual está hablando de ganancia de placer, de cuestiones que tienen que ver con el deseo, con el placer, y que van a tener relación con determinadas zonas erógenas. Y va a dividirlo en dos, y esto es lo que yo les decía la semana pasada. Una parte, la primera parte, que va a ser el desarrollo liminal de la sexualidad infantil, y luego la sexualidad adulta, separados por un periodo de latencia, que el periodo de latencia en realidad no tiene que ver con la sexualidad infantil en sí mismo, sino más bien es un periodo en el cual, a ver, la sexualidad queda más bien aplacada y, y culmina, digamos, con el principio del periodo de latencia culmina la sexualidad infantil, y con la finalización del periodo de latencia comienza el desarrollo, la maduración de una sexualidad adulta. Entonces, estas dos etapas, una etapa pregenital y una etapa genital, va a estar dividida por un periodo de latencia. Bien, bueno, acá sí, vamos un poquito, esta es como la línea de tiempo que yo les decía que, que me parecía interesante plantear. Primero nosotros vamos a tener un nacimiento, y vean que yo no le puse apenas comienza esta línea de tiempo, porque en realidad esta fase oral, si bien comienza a partir del nacimiento, quería dejar como ese pequeño espacio de decir, bueno, hay algo previo, tiene que haber algo previo. Hablábamos la otra vez de, bueno, cuando uno considera un sujeto, qué es lo que hace a un sujeto como tal, cómo es ese proceso de subjetivación para el desarrollo de una persona. Eh, y es sujeto en tanto haya un otro que me ubique en ese lugar de sujeto, o me ubique en un lugar de
objeto de mi amor, de mi afecto, de mi líbido. Por eso es necesario que ese otro exista, que haya, ese otro puede ser la persona gestante, puede ser cualquier persona que esté, digamos, ejerciendo ese lugar de crianza, de cuidado. eh, y, y bueno, digamos, con esa base, con ese otro, se comienza a dar, a partir de la interacción, el desarrollo libidinal, ¿sí? Nosotros vamos a ver en el texto, en el segundo ensayo, que habla de cómo las pulsiones sexuales se apuntalan sobre eh, pulsiones de autoconservación o podríamos decir sobre necesidades, sobre situaciones que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, y cómo en ese contacto con el otro, que justamente es el que me provee la alimentación, se va dando un proceso de libidinización, un proceso de instauración de pulsiones que van a permitir que luego, cuando se instaure un yo, comience a poder depositar ya ese niño bebé, en realidad, porque a partir de los 8 meses empieza a aparecer este yo, empieza a depositar en objetos esa libido, ese afecto, ese interés, diferentes palabras que le podamos poner a la misma situación. Entonces, esta fase oral empieza desde el nacimiento hasta más o menos alcanza los 18 meses a 24 meses, entre el año y medio y los dos. ¿Sí? En general es un proceso, una fase que abarca todo este periodo también de lactancia. Eh, en general digo esto porque obviamente con el tiempo esto fue variando y depende mucho de la particularidad del vínculo de cada sujeto con ese niño o niña que está criándose. Eh, y digamos, lo que se da, digamos, en ese proceso también de entre los 18 y 24 meses es un momento de destete. Entonces, por eso se lo ubica un poco en esta fase, a la fase oral, en este tiempo, mejor dicho, no en esta fase, en este tiempo, pero en realidad, a ver, puede pasar que ya se esté en una fase anal y todavía haya una lactancia, todavía haya algo digamos, de lo oral y del deseo y de la pulsión puesta en lo oral, aun cuando se pase los 18 o los 24 meses. ¿Sí? En general, esto es como una una estimación, digamos, de las edades para que se puedan ubicar en el tiempo. No es todo tan lineal y tan tajante, no es que, bueno, cumplió 24 meses, cumplió 2 años y ya está fuera de esa fase, de hecho no es tan así y por eso hay que ver en la particularidad de cada sujeto en qué momento evolutivo está desde el desarrollo libidinal. Bien, ahora vamos a ir en cada una de las fases, pero para avanzar un poco en esta cronología, desde los 18 o 24 meses empieza una fase anal, en donde fisiológicamente también es un periodo en el que suele empezar a haber maduración neuromuscular digamos, de lo que tiene que ver con la vejiga y con el ano. Entonces hay lo que se denomina, comienza a aparecer este proceso del control de esfínteres. El proceso, ¿por qué es un proceso? Porque, a ver, lo que se estima es que a partir de los 2 años, en general, neuromuscularmente el sujeto tendría que estar capacitado para poder controlar esfínteres. En realidad eso tampoco es tan lineal, ¿no? No todos controlan al mismo momento. Entonces, eso también va a repercutir en cómo se va dando esa personalidad, ¿no? Hay niños que por ahí tardan más en controlar esfínteres, hay niños que aun cuando controlan se mantiene no sé, el uso del pañal por una cuestión de, digamos, de mm, familiar o de comodidad o lo que fuera. Entonces eso también, a ver, lo que digo es, si bien se tiene que dar el control de esfínteres, después dependerá de cómo lo va vivenciando cada niño, cómo lo vivenció la familia ese control, ¿no? Hay niños que todavía no están, por ejemplo, en condiciones de poder controlar porque madurativamente todavía no están aptos, pero la familia sí insiste en que lo haga. Entonces eso también se vivencia de una manera a veces un poco traumática, les diría, para el sujeto, para el niño, la niña que está tratando de controlar o está en ese proceso de control. Entonces, sobre esa base se va a dar psíquicamente
lo que se denomina la fase anal y psíquicamente van a aparecer algún tipo, digamos, una adquisición que va a ser la instauración de la ambivalencia en la mente, en la afectividad del sujeto. Luego, y esto no lo tienen en 3 ensayos, sino que ustedes lo van a tener que complementar con la organización genital infantil, por eso tienen ese textito al final de 3 ensayos para complementar, van a tener la fase fálica. La fase fálica se caracteriza, va entre los 3, 4 años, eso depende, pero más o menos entre los 4 años y los 6 años, más, menos, ¿sí? Pueden ser los de 3 a 7, puede ser de 3 a 5, o sea, más o menos un año de diferencia más o menos en esta franja. Y en este periodo, perdón, en esta fase, no en este periodo, en esta fase, lo que va a suceder desde lo que dice Freud es un desarrollo, digamos, de la libido en relación ahora a otros también, no solo al propio cuerpo. Nosotros vamos a ver ahora que hay características que estas 3 fases cumplen, y una de ellas, de esas 3 características, es que el objeto de la pulsión está en el propio cuerpo, ¿sí? Es autoerótica. En esta fase fálica no solo va a haber un objeto, o podríamos decir que va a buscar satisfacer en el propio cuerpo, y justamente en ese falo que dice Freud, que es como la representación simbólica, ¿no? del pene o del clítoris, sino que además empieza a ensayar volver a tener objetos externos, cuando digo objetos externos se entiende, ¿no? Objetos que no están en su propio cuerpo, ni es él en sí mismo, sino otros, con los objetos más cercanos que tienen, que son papá, mamá o integrantes de la familia como más estrechos. Principalmente integrantes de la familia que tengan alguna instancia, digamos, de edad con este niño o esta niña, principalmente los progenitores. Entonces, en esa fase fálica comienza nuevamente a ensayarse esa búsqueda del objeto fuera de sí mismo. Comienza acá, comienza después con la etapa genital, va a poder hacerlo, pero ya no con los padres. Vamos a ver por qué. Y con esta fase fálica lo que aparece es el complejo de Edipo, que justamente va a tener relación con esto que les estaba diciendo, con esta búsqueda de objetos de amor, y va a despertar, tanto en la niña o en el niño, según lo que dice Freud, deseos, afectos hacia uno o hacia otro, y que además no es solamente hacia uno, solamente hacia otro, sino que justamente puede coexistir en este periodo amor digamos, y odio en uno o en otro indistintamente, digamos, o a la par, a la vez, ¿sí? Puede haber, o elegir, digamos, a la mamá como objeto de amor, ya sea una niña como el varón, y lo mismo, digamos, elegir al papá, ya sea la niña como el varón, como objeto de amor, ¿no? Y en simultáneo, por momentos puede ser mamá, por momentos puede ser papá, no es tan a ver, eh, tan lineal esto, bueno, el varón elige como objeto de amor a la mamá y la niña al papá, porque en realidad esto sí, para una explicación fácil del complejo de Edipo se entiende, pero la realidad es que psíquicamente es mucho más complejo. ¿Por qué es mucho más complejo? Porque a lo largo de estas 3 fases, lo que va, o podríamos decir que lo que constituye toda la sexualidad infantil, incluido el periodo de latencia, lo que pasa es que el periodo de latencia no, la mirada y el interés del niño no está puesto en el placer sexual, podríamos decir, o en el placer que se busca en el vínculo con el otro o en la masturbación, pero, digamos, pero sigue siendo, digamos, esta característica también en el periodo de latencia, que es que tanto en la sexualidad infantil como en el periodo de latencia
va a haber una bisexualidad constitutiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no está predeterminado que el objeto de la pulsión sea heterosexual, ¿sí? Que sea un objeto del sexo opuesto al del sujeto que lo está vivenciando. Entonces, esto me parece interesante para poder también tener en cuenta algunas cuestiones en relación a la época, porque bueno, en la época nosotros vamos a ver, en una época en la cual, y no hasta hace mucho, lo que ponderaba era la heterosexualidad, la homosexualidad era mirada, vista como algo anormal, anómalo, como no parte de la sexualidad, y Freud lo que plantea con esto es, bueno, no, es una elección más, como lo es la heterosexualidad. Más allá de que sabemos que igual, así todo, había cuestiones de lo que planteaba Freud que terminaba como atravesado por la heterosexualidad de todas formas, ¿no? Pero lo que digo es para que se entienda que algunas cositas él empezaba como a tratar de entenderlo de otra manera de cómo se entendía en la época. No alcanzaba, ¿no? Hoy lo leemos y decimos, bueno, esto claramente no se ajusta a la realidad de lo que vivenciamos hoy o de lo que sabemos hoy. Bien, bueno, este periodo de latencia va a ir de los 6 años, 7 años, más o menos hasta los 12. Es un periodo que corresponde a lo que es la etapa de educación primaria en general. Y luego, para Freud, va a empezar una etapa genital que nosotros no la vamos a ver ahora. Lo que hicimos ya el año pasado y este año lo vamos a seguir haciendo así, es ubicar esto con la adolescencia, para que ustedes también puedan pensarlo en función de las edades y no ir y venir con las edades y que se empiecen a confundir. Entonces, cuando veamos adolescencia, vamos a volver a ver la etapa genital desde lo que planteaba Freud en su momento. Y lo vamos a discutir en función también de lo que hoy sabemos o podemos ver desde otros autores que puede estar sucediendo en el adolescente hoy en día. Pero para que ustedes entiendan en esta cronología, digamos, de las fases, a partir de los 12 años consideraba a la sexualidad ya una sexualidad adulta, una sexualidad genital. Él no hacía distinción entre adolescencia y adultez. Digamos, incluía a la sexualidad del adolescente o de la pubertad junto con la de la adultez. Y esto es algo que, por ejemplo, Erickson, que era un psicoanalista, que tomó muchas de las cosas que desarrolló Freud, pero que tenía una mirada diferente en relación bueno, a tratar de incluir lo social y cómo repercutía lo social en esa conformación de la, digamos, de la identidad de los sujetos, y que nosotros pues lo vamos a ver muy brevemente en adolescencia, pero Erickson ahí sí hacía una distinción, por ejemplo, de la sexualidad del adolescente con la sexualidad del adulto. Él decía, Erickson, en contraposición de lo que planteaba, lo que planteó muchos años antes Freud, que la sexualidad del adolescente o del adolescente no tenía como fin la reproducción o el orgasmo compartido con el otro, el disfrute del otro. Toda esa, digamos, esa idea que había alrededor de la sexualidad adulta que planteaba el psicoanálisis, él decía, se constituye en la adultez. En la adolescencia, la sexualidad es parte de ese descubrimiento de la identidad, justamente de una identidad sexual. Y el acercarse íntimamente, digamos, desde el sexo al otro, es en búsqueda de la propia identidad, del propio conocimiento de uno. No tanto en una idea, digamos, de sexualidad madura y con la connotación que por ahí para la época se creía que tenía la sexualidad. Entonces en el adolescente tenía otro sentido. Esto, bueno, lo podemos después ir viendo en adolescencia con más detalle, pero bueno, para que ustedes lo entiendan. Bien, vamos a volver otra vez. Esas tres fases van a tener características, eh, van a ser las pulsiones, en cada una de estas fases, pulsiones parciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean pulsiones parciales? Son pulsiones, esas pulsiones que nosotros definimos en la ficha de cátedra,
son pulsiones sexuales que se van a satisfacer en una parte del cuerpo, que van a buscar ese placer de órgano, dice Freud, que no están buscando otra cosa más que la satisfacción en esa zona y nada más, no tienen relación con otras pulsiones que se satisfagan en otras zonas del cuerpo, y entonces eso lo hace, digamos, hace que las pulsiones sean parciales. Vamos a ver que con la sexualidad adulta, la pulsión deja de ser parcial y pasa a ser total, y estas pulsiones que en la infancia tenían, digamos, que teníamos los sujetos según el psicoanálisis, van a prestar servicio a eh, a la genitalidad, ¿sí? A la búsqueda de una relación sexual en pos de una satisfacción orgásmica, digamos, y de un placer total. Pero eso después lo vemos con adolescencia y adultez. Bien, después, es autoerótica, esto yo ya les dije, ¿qué quiere decir esto? Que si bien al principio, seguramente esto lo vieron en psicología general, al principio hay un objeto externo, ese pecho que, a ver, el pecho o ese otro que ejerce, digamos, la alimentación, en un momento, en ese primer momento, el primer contacto que se da con la nutrición, se establece lo que se le llama la experiencia mítica de satisfacción. Es como ese primer contacto con el otro, el primer momento de la nutrición. Y en ese momento muy pequeñito, por eso es mítico, porque además hasta es tan inconsciente y es más bien fantasiado, hay un esbozo de objeto externo. Pero rápidamente, como no hay un yo todavía conformado, en recién nacido hay un ello, digamos, predominando en su estructura psíquica, lo que sucede es que se pierde, entre comillas, se pierde ese objeto y la libido pasa a depositarse en el propio cuerpo, ¿no? En la satisfacción ya no es porque quiero el pecho, sino porque cualquier objeto que pueda ser, digamos, pueda lograr que yo satisfaga, digamos, la pulsión que está depositada en esa zona erógena que es los labios, que está depositada en el sentido que busca satisfacerse en esa zona, me va a venir bien. Entonces va a ser el pecho, pero después puede ser una mantita, puede ser el dedo, y va a ir variando en los objetos, ¿sí? Ya no va a ser exclusivo del pecho. Obviamente al principio sí, porque está muy asociado a la nutrición, pero después eso se va a generalizar. Y lo vamos a ver que también a nivel cognitivo se puede explicar esa generalización. Bien, es autoerótica, entonces empieza a haber una búsqueda de satisfacción en el propio cuerpo, con diferentes objetos, ya sea pecho, mamadera, chupete, dedo, sabanita, al principio asociado a la fase oral, después va a ir pasando por las otras fases. Y esas zonas predominantes, Freud dice, a ver, todo el cuerpo es una zona erógena privilegiada, o sea, perdón, una zona erógena, pero hay zonas erógenas privilegiadas, hay zonas erógenas que asociadas con estas necesidades de autoconservación, como por ejemplo la nutrición, como lo es después en la fase anal la eliminación o la retención de las heces o de la orina, lo que vamos a encontrar es que esas zonas terminan siendo más privilegiadas que otras. Entonces, tienden la pulsión a satisfacerse con mayor, digamos, fuerza en esas zonas que en otras. Pero todo el cuerpo es una zona erógena. Y lo que dice es, la pulsión tiende a seguir como un nacimiento, dice, más bien central en el cuerpo y ir hacia determinadas zonas como para, digamos, hacer como allí eh, ebullición, ¿no? Por eso cuando hablábamos de la pulsión y decíamos, ¿cuál es la fuente de la pulsión? ¿Dónde está? Bueno, no se sabe, surge en alguna parte del cuerpo, pero sí sabemos que va a ser en alguna zona erógena en donde lo vamos a sentir, ¿no? En donde va a ser un poco, él dice en el texto de pulsiones, esto de que surge como un prurito, como algo que busca, que molesta, que empieza a generar una sensación de necesidad de satisfacerse.
Y algo que está en el texto de 3 ensayos y que quizás a ustedes les pueda llegar a confundir, esto que les dije hace un rato, a ver, les pueda confundir en el sentido de si es o no una característica común de las 3 fases. Es el hecho de que se apuntala en pulsiones de autoconservación o en necesidades de autoconservación. Esto depende cuál, la fase oral, la fase anal, sí, con mayor, digamos, fuerza puede llegar a apuntalarse, pero no así la fase fálica. Entonces, en realidad, no podríamos decir que todas las fases cumplen con esa característica, pero es verdad que sirve lo fisiológico para poder allí satisfacer la pulsión sexual. La fase oral, ¿qué características tiene? Ustedes estas características no la tienen tal cual en el texto, ¿sí? Las van a tener que ir leyendo. Esto les va a servir a ustedes cuando vean nuevamente, si lo quieren volver a ver a la repetición, digamos, o tener, digamos, esto presente, lo que van a poder es ir acomodando y entendiendo lo que está en el texto. Pero ustedes en el texto, cuando habla de fase oral, habla mucho del chupeteo, de cómo se satisface esa pulsión del chupeteo en esa zona erógena de la boca. Entonces, esto es un poco para resumirles y para que les sea más fácil poder comprender lo que Freud lo dice con otras palabras. Pero bueno, no van a encontrar tal cual como lo van a ver ahora, ¿sí? La fase oral, como vieron, es la primera fase de la evolución de la libido. La fuente o zona erógena es la boca, y obviamente que esa fuente es a su vez, como es autoerótica, es también objeto de la pulsión, ¿sí? Eh, entonces, el, es el medio por el cual se llega a la satisfacción. También puede ser que el objeto de la pulsión sea algún otro elemento a medida que va, digamos, pudiendo seleccionar, agarrar y tener más interacción con el medio, otro objeto que pueda satisfacerse en la zona erógena y le permita, digamos, llegar a ese placer. Entonces, el dedo, la sabanita, el pecho, obviamente es el primordial, pero el primero que aparece, pero después van a haber otros objetos eh, que van a ser llevados a la boca porque van a ser las vías para poder lograr esa satisfacción. ¿Cuál es el fin? A ver, el fin es la satisfacción, pero la satisfacción en cuanto a incorporación, en cuanto eh, digamos, apropiarse o poseer ese objeto. Y lo que sucede en esta fase, que en realidad está puesta hacia el final, es que también vemos que con la dentición, digamos, con la aparición de los dientes, empieza a haber en esta fase también una oposición entre la libido y la agresión, ¿no? Empieza a darse algo que después vamos a ver en el periodo perdón, en la fase anal, que se da con mucha más fuerza. Pero esta cuestión de la actividad-pasividad, de la libido y de la agresión, empieza a aparecer con la dentición. Eh, Ahora, la oposición, acá dice, la oposición actividad-pasividad no es característica, no existe en esta fase. ¿Pero por qué? Porque no es característico. Si bien puede aparecer cuestiones sádicas, cuestiones agresivas, no la entiende psíquicamente como tal, ¿sí? No hay una conformación de la agresión como tal, como sí lo va a haber con la fase anal, que sí va a haber una intencionalidad de enojarse con el objeto, una, digamos, una intencionalidad de morder el objeto porque sintió no sé, que lo frustró, lo engañó, este, no sé, lo hirió, lo que fuera que sea para ese objeto, ¿sí? Entonces, cuando vemos en esta fase oral, lo que vemos es que en realidad no hay estrictamente, digamos, este concepto de actividad-pasividad, pero sí aparece con los dientes un esbozo, digamos, de actividad-pasividad, como sí lo vamos a ver bien formado en la fase anal. Bueno, y el chupeteo
es la exteriorización de la pulsión sexual, dice Freud. ¿Por qué lo dice así? Porque es con este comportamiento del chupeteo en donde podemos observar que no está habiendo una necesidad de autoconservación o una pulsión de autoconservación. No estamos viendo que el bebé está chupando una sabanita o el dedo porque está alimentándose con eso, sino más bien que lo hace solamente por placer. Entonces esa es la forma que nosotros tenemos de observar a la pulsión sexual, porque allí no está ejerciendo un predominio de la nutrición o de la búsqueda de la autoconservación, sino que simplemente está operando es un comportamiento para la obtención de placer. Por eso habla bastante del chupeteo. ¿Qué es el chupeteo? Bueno, es succionar, digamos, este movimiento rítmico que hace el bebé con diferentes objetos, que nosotros sabemos porque ya vimos reflejos que en realidad se sostienen sobre un reflejo, pero que cuando él habla del chupeteo no está hablando del reflejo, está hablando de esa intencionalidad, podríamos decirlo así, de esa búsqueda del niño de llevar a la boca porque eso le genera una sensación linda, placentera, y la repite con la intención de que se mantenga en el tiempo. Lo vamos a ver que esto, vuelvo a decir, tiene su correlato en lo cognitivo y podemos hacer como cierta comparación y paralelismo con lo que dice después en el desarrollo cognitivo Piaget. Bien. Bueno, vamos a la fase anal. Dijimos que es la segunda fase del desarrollo libidinal, del desarrollo libidinal, está bien dicho, y de la sexualidad infantil. Se va a situar entre los 24 meses o 2 años y los 4 años aproximadamente. ¿Sí? Esto de los años no está en el texto. Yo lo que les decía respecto al texto de Organización Genital Infantil es que ese texto se agrega porque en 3 ensayos no hubo tal distinción de fase anal y fase fálica. Entonces, por ahí algunas cosas que hoy por hoy podemos decir Freud las atribuye a la fase fálica, aparecían como si fueran parte todavía de la fase anal. Entonces, guarda con esto, si ustedes algo les confunde y no saben si es uno u otro, pregunten por qué, por ahí una frase o algún tipo digamos, de concepto que Freud plantea, que ustedes puedan confundirse y creer que en realidad es de la fase anal y en realidad no. ¿No? Todo lo que es, por ejemplo, teorías sexuales infantiles, todo esto pertenece a la fase fálica, no a la fase anal. Entonces, por ahí quizás está nombrado en 3 ensayos de una manera, pero no es así, después él va a corregirse con este otro texto. Bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el lugar en donde se va a satisfacer además esa pulsión? En la zona anal. Lo que tenemos, como ya les dije, es un periodo en el que empieza la maduración neuromuscular del control de la vejiga y el control del ano, y con esa posibilidad de controlar el retener o el expulsar, comienza a haber cambios comportamentales, cambios psicológicos importantes que permiten eh, que permiten en el desarrollo libidinal una maduración, obviamente, pero que también permiten en la interacción con nosotros un avance, ¿no? Porque vamos a ver que otros autores por ahí puedan plantear que en esta etapa comienza la autonomía, con mucha más fuerza que en otros momentos, ¿no? En los momentos anteriores. Empieza a haber mucha más autonomía, no solo porque ya es un niño que camina y camina quizás con muchísima, vuelvo a decir, independencia del adulto, sino que además esta posibilidad de controlar esfínteres empieza a ubicar al adulto, al progenitor, en un lugar diferente en la relación con ese niño, ya más distante que como, digamos, de lo que estaba haciendo antes, ¿no? Pensemos que además es una etapa en la que se ha producido, digamos, se produjo un destete, o sea, ya no necesita la alimentación por vía materna o por mamadera, lo que fuera. Y además de esto,
se produce el control de esfínteres, lo que tenemos es un niño o niña que está bastante independiente, bastante autónomo de esos adultos, ¿sí? En relación a el cuidado de sus necesidades básicas. Obviamente que eso no quiere decir que lo podemos dejar libre y que haga lo que quiera. Lo que quiero decir es que empieza a haber mucho más distancia entre este niño o niña y el adulto. El objeto está ligado, digamos, en relación a la expulsión o retención, pero también al valor simbólico que tiene esas heces principalmente en relación al contexto, ¿no? Para el niño, las heces van a representar su producción, ¿no? Es algo que él mismo generó. El adulto dirá, ay, qué asco, pero piensen que hay algo que nosotros vamos a ver que se va a instaurar en el periodo de latencia, pero que no existen estas eh, tres fases de la sexualidad infantil, que son el pudor, el asco, la vergüenza, digamos. Y tampoco la idea de moralidad, ¿no? No está el super yo, no hay diques anímicos. Entonces, este asco viene más de afuera, de lo que el adulto dice, y el niño trata de identificarse con eso que el adulto dice, más que de lo que realmente están sintiendo y autónomamente piensan sobre esa situación. Entonces, eh, las heces representan para ese niño un regalo. En la vida adulta podemos decir que el dinero tiene una connotación simbólica que nace en ese control anal, digamos, de las heces. Cuando digo que nace es como, bueno, el resabio de esa etapa es un poco cómo nos manejamos con algo simbólico como el dinero, ¿no? Algo de nuestra producción, algo que nosotros creamos, entre comillas, ¿no? Obtenemos y que nos genera cierto poder y control. Eh, y bueno, y esta función de la defecación, de la expulsión y de la retención, que tiene una base fisiológica, ¿no? Fisiológicamente lo que sucede en la zona anal es que hay una musculatura que es activa y en la misma zona, exactamente en la misma zona, hay una mucosa que es pasiva. Entonces, cuando uno elimina o retiene heces, lo que está sucediendo en la zona anal es que la musculatura está ejerciendo una función y la mucosa otra. Mientras la musculatura genera movimientos activos peristálticos, lo que está generando la mucosa es que el pasaje, el contacto con las heces generan una dilatación y podríamos decir una actividad más pasiva sobre esa, digamos, sobre la recepción de ese contacto y de ese impulso, podríamos decirlo, de ese receptor, digamos, ¿no? Así, mejor dicho. La mucosa sería como un receptor que en el contacto con las heces lo que se hace es generar una dilatación y permitir la evacuación. Pero también en la retención hay un ejercicio de la musculatura, de evitar justamente esa actividad o esa relajación. Y entonces ahí también, dice Freud, con ese accionar, el niño está teniendo algún tipo de placer, tanto con la eliminación como con la retención. Y simbólicamente, esto también tiene que ver con lo que le va sucediendo. Es el primer ejercicio que el niño tiene de poder controlar ese mundo circundante que hasta el momento está siendo controlado por los adultos, y el niño empieza, o la niña empieza a controlar de algún modo, empieza a generar algún tipo de autonomía primero sobre su propio cuerpo. Bien, a nivel psíquico tenemos que esa musculatura activa y esa mucosa pasiva significan que también empieza a instaurarse esa dicotomía, esa ambivalencia entre que un mismo objeto puede ser activo y pasivo, puede ser amado y odiado, puede ser, digamos, el depositario de mi líbido como el depositario de mi agresión. Es una etapa en la que comienza a haber muchísimos más comportamientos
digamos, de amor-odio hacia el mismo objeto y principalmente hacia los padres, pero también hacia los objetos que tiene más contacto la niña o el niño, los juguetes, eh, no sé, objetos de la casa, ¿no? Los muerde, los rompe, los desarma, los tira. Es un periodo en el que, a ver, empiezan a aparecer estas manifestaciones. Depende la situación y la circunstancia de cada niño, bueno, podrá controlar o no estos impulsos, esa tendencia a querer satisfacer su pulsión o mediante la libido o mediante la agresión, pero bueno, dependerá también cómo familiarmente vayan tomando estos comportamientos, ¿sí? Con esto no quiero decir que se los deje hacer libremente, pero sí comprender la etapa, acompañar, presentar otras formas de resolver la situación, de generar, digamos, una satisfacción. Con relación, por ejemplo, al control de esfínteres, hay como diferentes pasos previos, digamos, no es que el niño o la niña controla automáticamente, sino que hay que generar una rutina, hay que generar juegos en relación a lo que tiene que ver con el pis, la caca, juegos con, digamos, ya sea con líquidos, con tratamiento de líquidos, con cuestiones de jugar con tierra, todo esto que representa un poco simbólicamente digamos, estas producciones del niño o la niña. Entonces eso es importante porque, bueno, acá no lo dice Freud, pero digo, en relación a esa etapa en el desarrollo, el niño está construyendo, no solamente está controlando el esfínter, está construyendo una personalidad en relación a eso. Entonces, si nosotros somos muy restrictivos, castigamos, qué sé yo, el hecho de que no lo pueda hacer o que tenga algún tipo de pérdida, digamos, en el sentido de que por ahí no controló un día y el otro día no. Si sancionamos de forma demasiado exagerada los errores, podemos llegar a tener un niño, digamos, con una dificultad para poder ser autónomo, puede llegar a tomar esto como una manera muy severa, digamos, y va quedando esto como una huella anémica en su personalidad, en la forma en que también se vincula con nosotros. Esto lo trabaja mucho Erickson, pero plantea Erickson, por ejemplo, que en relación a esta fase, lo que se observa es que esto va a sentar las bases de cómo nos vinculamos con los demás en la vida adulta, en tanto, digamos, el aferrarse y el soltar. No solamente con las heces, sino cómo me aferro o suelto las cosas y los objetos de mi entorno, los vínculos. Entonces, esto no, lo que plantea el psicoanálisis es que esta forma de transitar estas cuestiones que son más bien fisiológicas, tienen su correlato en lo psíquico, tienen su repercusión en lo psíquico, y es importante tenerlo en cuenta y obviamente saberlo y estudiarlo para poder ayudar al desarrollo adecuado de cualquier sujeto en tanto lo que tiene que ver o con su desarrollo libial o su personalidad en general, ¿no? Bueno, voy a ir al último, después les dejo un ratito para las preguntas. La fase fálica. Bueno, esta fase lo que vamos a tener es que dice Freud, va a haber una, digamos, una primacía, o sea, o una, digamos, una zona que va a generar, digamos, el lugar de primordial, que va a ser los órganos genitales. No cualquier órgano, obviamente que hay una cuestión de preponderancia del órgano masculino, ¿no? Del falo, en realidad más bien del pene o glande, y como correlato femenino de esto, como el representante femenino de ese órgano es el clítoris, no la vagina, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, él entiende que el clítoris tiene en la niña, tiene una función más activa, y la vagina tiene una función más pasiva, y él, de hecho, nosotros no vamos a entrar en este, digamos, detalle de cómo él entiende al complejo de Edipo de la niña, pero la vagina está ubicada en un lugar pasivo. Entonces, él la ubica en un lugar pasivo, en su teoría, ¿no? No digo que realmente sea así.
Pero digo, en este sentido, por eso él no ni siquiera la ubica en esto. Dice, bueno, esto, la vagina va a entrar en juego en la feminidad, y la feminidad tiene que ver con la pasividad. Lo vamos a leer esto un poquito más adelante cuando veamos, bueno, qué concepto de sexualidad estaba teniendo para la época Freud en función del concepto que se tenía a nivel cultural y social en ese momento. Entonces, en esta fase fálica va a haber, digamos, una primacía de los órganos genitales, va a empezar a hacer ese, como yo les dije, ese ensayo de empezar a depositar el afecto en objetos fuera de su propio cuerpo, pero sin dejar de tener su propio cuerpo como objeto, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda de satisfacer la pulsión en su propio cuerpo, es que aparece con mucha más fuerza la masturbación, ¿sí? Ustedes van a ver que en el texto ustedes tienen los diferentes momentos masturbatorios. En esta etapa se produce el segundo momento masturbatorio. El primero ya apareció en la fase oral. Eh, pero en este momento ya hay una intencionalidad, el niño o la niña se masturba con intención de satisfacer, digamos, ese placer en esa zona, o sea, a diferencia de la fase oral que llegaba un poco por, podríamos decir, por seguir la pulsión, digamos, oral, por transferencia, le podría decir así, eh, llegaba a una masturbación, en esta etapa sí hay una búsqueda intencional de masturbación, no es que lo hace de forma inconsciente. Lo que sí sucede es que no tiene esta noción de lo público y lo privado todavía. Es algo que en esta etapa es fundamental empezar a hablarlo. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? No es sancionar la masturbación, sino explicar que esta práctica sexual está permitida en algunos lugares, en casa, en su habitación, en el baño, pero no puede ser permitida porque socialmente y culturalmente no está aceptado que lo haga en el jardincito del infante, frente a sus compañeros, aunque sus compañeros hagan lo mismo o compañeras hagan lo mismo. Entonces empieza a ser una etapa que si nosotros lo pensamos a nivel de lo educativo, fundamental para empezar a hablar de lo público, lo privado, lo permitido o no permitido del propio cuerpo, del cuerpo del otro, ¿no? Ya es entre los 4 y 6 años una etapa en la que se puede empezar a hablar sobre educación sexual integral. Eh, Aunque sabemos que todo lo que veníamos haciendo ya era parte de la sexualidad, ¿no? Pero bueno, digo en esto del intercambio de la información hacia los pequeños. Se produce la diferencia anatómica de los sexos. ¿Por qué? Porque justamente empiezan a notar la diferencia. Antes no es que no había, pero no notaban la diferencia. No podían notar que el cuerpo mío era un cuerpo distinto al del otro. Y digo, en la actualidad, esas diferencias anatómicas ya no son binarias y tan, así tan, digamos, fijas de varón, mujer, sino sabemos que, digamos, se ha pluralizado en el sentido de que, bueno, hay, digamos, cuerpos trans que claramente, digamos, no entran en esa eh, imagen o representación que para la época de Freud, bueno, él lo planteaba, pero digamos que en muchas personas todavía está entre hombre o mujer, ¿no? Y otra de las cosas de esta etapa es que ese falo es una representación simbólica del pene y del clítoris. Para la teoría psicoanalítica es un lugar, digamos, perdón, es un órgano que simbólicamente tiene mucho valor, mucho poder, es algo de lo que más se critica y que hoy en día obviamente se critica un montón a Freud porque es como el reflejo de una mirada patriarcal, una mirada, digamos, muy centrada en el hombre, y desde allí el lugar de poder términos como por ejemplo la envidia del pene o del falo, tienden a reproducir esa mirada, ¿no? Digo, hoy lo podemos ver desde otro lugar, pero en la época obviamente que no, porque tenía que ver con esa época. Entonces, esta fase fálica plantea esta mirada. Ustedes dirán, ¿por qué lo vemos si ya no?
la gran mayoría de la sociedad no tiene esta mirada, digamos, de la sexualidad o de una fase fálica, así como lo decía Freud. Porque bueno, para poder criticar, yo siempre digo, para poder criticar, tenemos que ver un poquito qué era lo que vamos a criticar, si no estamos hablando por hablar, y decimos, esto otro no está bien y ni siquiera sabemos qué es lo que vamos digamos, a discutir. Aparece el complejo de Edipo, no vamos a entrar mucho en el complejo de Edipo, simplemente voy a tildar un par de cositas. Y, y esta etapa, esta fase, estoy con las etapas y los periodos y me empiezo a confundir todo. Esta fase fálica, si bien en, en los primeros textos de Freud, eh, él los ubica como el complejo de Edipo como muy similar el de la niña con el del varón. Luego, en 1933, él arma una explicación diferente para cómo atraviesa, o según él, cómo atraviesa la niña eh, este complejo de Edipo, que es diferente, es distinto a cómo lo atraviesa el varón. O sea, no es que es la contracara, digamos, del complejo de Edipo del varón es la niña. Él da otra explicación, entiende otros momentos para ese complejo de Edipo, a diferencia del niño, pero bueno, vuelvo a decir, nosotros no lo vamos a desarrollar porque bueno, me parece que, a ver, hoy por hoy está más en discusión esto y no vamos a detenernos demasiado. Perdón, voy a volver un poquito para atrás. Sí, para que ustedes entiendan, seguro vienen de psicología general, pero si no hacemos un pequeño repasito, el complejo de Edipo es un conjunto organizado de deseos amorosos, de huellas némicas, de fantasías, ya sea amorosos y también de hostilidad o agresión. ¿Sí? Sabemos que ya está instalada la ambivalencia. El complejo de Edipo siempre tiene, a ver, acá no lo hice, pero tiene, digamos, una mirada positiva y una negativa, digamos, en este sentido. No encontramos un complejo de Edipo solo positivo o solo negativo. Cuando digo negativo, no por connotación porque sea malo, sino porque es como el negativo de, ¿no? Lo que más se ve pareciera ser que es esto, pero hay un negativo, hay una contracara que sí se da también. Y se da en simultáneo muchas veces. ¿Y qué es? Y que lo tenemos en diferentes grados, o sea, no es que se da uno y el otro no, ni tampoco a ver, si se da más de uno, el otro seguramente no se va a dar. En este sentido, el complejo de Edipo es justamente desde la mirada, digamos, psicoanalítica tan complejo, tan entrebuscado, que no es tan sencillo ver qué es lo que prima en esos vínculos que hizo el sujeto con sus padres. Plantea una mirada del complejo de Edipo, digamos, un complejo de Edipo positivo, con el deseo de muerte hacia el rival del mismo sexo y el deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. Y el negativo es amor hacia el progenitor del mismo sexo y el odio o los celos hacia el sexo opuesto. Se dan las dos cosas en forma simultánea, en diferentes grados, porque, recuerden que les dije hace un rato, lo que caracteriza esta etapa es que hay una bisexualidad constitutiva. ¿Sí? No hay todavía, antes del complejo de Edipo, una elección sexual, una elección de objeto, una elección ya sea heterosexual o homosexual, o no, lo que existe es una bisexualidad, no hay, para el niño no hay, a ver, es más bien lo que viene de afuera y cultural, esto de que, ay, no, porque el varón tiene que tener novia o la nena tiene que tener un novio, o sea, un noviecito, ¿no? Esto para un niño, una niña, no hay, y durante un montón de tiempo ni siquiera hay diferencia anatómica de los sexos, recién en esta fase empieza a haber. Entonces, es un poco lo que se va construyendo alrededor y no tanto lo que psíquicamente todavía tiene, ¿no? No hay elección de objeto sexual, recién después del complejo de Edipo lo va a haber, y tampoco es que lo hay de forma inconsciente. Después en la adolescencia recién lo hace, o va a ir poco a poco haciendo una elección sexual real y concreta. Y bueno, y esto que les dije hace un ratito, de que
el complejo de Edipo de la niña va a configurarse de otra manera, en donde además Freud hace mucho hincapié en el vínculo, en la ligación que tiene la niña con la madre, que digamos, en el varón se da por entendido que esa ligazón es la parte del complejo de Edipo positivo, pero en la niña, como siempre la mirada era, bueno, no, la niña tiene amor hacia el padre y la rivalidad hacia la madre, no es hasta 1933 que Freud dice, bueno, no, en realidad hubo todo un tiempo en el que la niña tuvo una gran ligación con la madre y eso no es poca cosa. Obviamente que después, bueno, va a ser un análisis de eso, quizás, bueno, hoy en día se puede criticar, pero digo, me parece que extraer esa partecita es importante. Bueno, y él le puso una viñeta chiquitita de Mafalda, de que un poco esto popularmente ya sé que estaba, digamos, instaurado este de el amor de los niños hacia mamá, de Guille enojado con el papá porque la mamá es su mujer.